Muy buenas tardes para todos. Reciban todos un cordial saludo de bienvenida al desarrollo de la webconferencia del curso de Estadística y Probabilidad correspondiente a la segunda parte de la fase 2 de organización. El día de hoy nos acompañan los docentes César Iván Ortiz Saavedra y la docente Carolina López Vargas, quienes nos van a hablar sobre los temas correspondientes a nuestra segunda parte. Profesor César, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Discúlpame. Ok, entonces cuando tú estás con los elementos de... No se escucha bien. Ahí se escucha mejor. Espérame. Ahora, se escucha mejor. Ok, entonces, hey, ¿qué tal a todos? Buenas. Listo. Entonces, la idea es continuar eso, ¿cierto? Entonces, tú tienes las medidas de tendencia central y tienes las medidas de posición y dispersión, ¿ok? Cuando tú tienes las medidas de tendencia central, como les había comentado, ya tú vas a tener los elementos que son la media, mediana y moda, ¿cierto? Lo que sucede con esas, chicos, es que tú debes de tener en cuenta que cuando los datos están muy juntos, hacer elementos de conclusiones con base en esa información nos va a marcar buenas tendencias. O sea, las conclusiones van a estar acertadas en el sentido de que tú tienes los datos muy juntos. Pero a veces podemos estar estudiando una serie de datos que no necesariamente están juntos, están mucho más dispersos. Entonces, en ese sentido, concluir con base en esos elementos de tendencia central no es tan óptimo, no vamos a tener buenos resultados. Entonces, en virtud de eso, aparecen otro tipo de medidas, que son las medidas de posición, las medidas de dispersión. Y luego tenemos las otras tres, que son relacionar elementos con los que estamos trabajando. Dana, estoy presentando un PowerPoint, no se alcanza a ver. No lo... Compañero César, sí se puede ver perfectamente la agenda. Sí, ok, sí, estamos ahí simplemente en la agenda. Lo que vamos a hacer es... Ok, entonces mira, cuando tú tienes esta parte de acá, nosotros estamos pensando lo siguiente. Ya habíamos hablado de las medidas de posición central, tú ya las habías analizado en la web pasada, que era la media aritmética, la mediana y la moda. Los que nosotros nos vamos a centrar ahora es en analizar las medidas de posición no centradas. Entonces tú vas a tener, todos esos en particular se reúnen en los cuantiles, pero esos cuantiles se van a dividir en tres específicamente, que son los que nos dan una serie de información que estamos interesados. El primero van a ser los cuartiles, el segundo van a ser los deciles y el último van a ser los percentiles, ¿ok? Entonces, cuando tú estás estudiando los cuartiles, tú quieres el siguiente. Los cuartiles van a ser una división de toda la base de datos de los elementos que usted esté trabajando en tres elementos iguales, todos en partes iguales. ¿Eso qué quiere decir? De que yo voy a agrupar y hacer la división de tal manera que podamos organizar elementos que tengan el mismo peso con respecto a la base que yo esté trabajando. Entonces, normalmente esto se denota como cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Tenga presente que el primer cuartil está agarrando el 25% porque tú en realidad lo que estás haciendo es dividiendo eso en 4 bloquecitos. Entonces, si tú tienes el total que es el 100%, pues cada bloquecito va a representar un 25% de la base de datos con las que tú estés trabajando. Entonces, el primer cuartil se va a encargar del 25%, el segundo cuartil se va a encargar del 50%, el tercer cuartil hace el 75% y el último va a mostrar, o sea, el que va desde el cuartil 3, pasado el cuartil 3, eso que está en el cuartil 4 va a ser el 90%. Tenga presente que cuando se está haciendo este tipo de observaciones, usted organizó los datos. Es decir, la idea fundamental es organizarlos de menor a mayor. Sí, para que en el cuartil 1 normalmente se acostumbra así, aunque usted también los puede organizar de mayor a menor, pero principalmente uno siempre los analiza de menor a menor. ¿Listo? Entonces tenga presente, los cuartiles hacen la división en 4 partes de todo el 100% de los datos con los que tú estés trabajando, mientras que los deciles van a partir en 10. ¿Listo? O sea, usted va a fragmentar en 10 partes iguales.
¿Listo? Entonces, cada decil pues, va a representar el 10% de lo que se está trabajando. Es decir, el decil 1 representa el 10%, el decil 2 va a representar hasta el 20%, el 3 el 30% y así sucesivamente hasta que llegues a la última parte. Y lo último son los percentiles. El percentil sería la unidad más pequeña, la partición, porque tú vas a tener un total de 100. Si nosotros hiciéramos una idea general de lo que estamos pensando ahí, es esto. Tú lo que vas a tener los cuartiles, que son la primera parte. Entonces tú partes, si nosotros tenemos, supongamos, con el ejemplo que vamos a hacer aquí en Excel, tú tienes 10 elementos, entonces el primer cuartil hace la primera partición, el segundo cuartil, que sería el morado, va a tomar hasta el 5. Mire que el 50% va a ser la mitad de lo que se está trabajando. El tercer cuartil va a tomar una parte del octavo, de la casilla 8, y el último cuartil va a tomar hasta el 10. Eso serían las partes. Cuando tú haces el decil, lo estás partiendo en 10 partes iguales, donde cada decil va a representar un porcentaje con respecto al total. Y el percentil lo está partiendo en una unidad de porcentaje cada uno. Hasta ahí es claro para todos. Entonces, lo que nosotros queremos ahora es lo siguiente. Excel es una herramienta óptima que le va a permitir optimizar, valga la redundancia, esos efectos de cálculo. Tú lo puedes calcular de manera manual o tú lo puedes calcular utilizando la fórmula de Excel, que es lo que nosotros vamos a ver acá. ¿De qué manera lo vamos a calcular? Listo, entonces me dicen si están viendo el Excel. Esto es una base de datos parecida a con la que ustedes están trabajando. Solo tenga presente que yo acá estoy analizando es la accidentalidad en una determinada ciudad, pero la idea principal de la construcción de la base de datos es la misma con la que tú estás trabajando, no te preocupes. O sea, los pasos a seguir van a ser los mismos, no se preocupe de eso, ¿listo? Entonces ustedes ya tenían resuelto con la primera web hasta esta parte. Nosotros vamos a empezar a hacer desde los cálculos de medida de posición, ¿listo? Entonces, cuando yo voy a calcular esto, tú trabajas con la variable que tú hayas seleccionado y hayas escrito en el foro. ¿Listo? Entonces, yo aquí estoy interesado en calcular el número de personas heridas con base en la información que nos han dado de los accidentes en una determinada ciudad del país. ¿Listo? Entonces, recuerda, cuando yo voy a calcular los de posición, lo fundamental es que estos elementos de la base de datos estén ordenados de menor a mayor, ¿listo? Además de eso, usted si quiere, como aquí nosotros vamos a ir a buscar una posición y vamos a comparar los resultados que obtengamos utilizando la función de Excel como utilizando la posición buscada en la base de datos, ¿listo? Entonces una idea es que usted inserte una columna de más y lo que vas a hacer es enumerar. Tú llamas a este 1, el segundo llamas igual a 1 más el anterior y luego lo que vas a hacer es arrastrar, tenga presente, de ahí hasta el final. Entonces ahí voy a enumerar todas las casillas. Esta base de datos con la que yo cuento solamente tiene 300. Con la que usted está trabajando va a tener 470. ¿Listo? Lo segundo que vamos a hacer es seleccionar los elementos de la base de datos. Entonces tú le das control shift y flechita hacia abajo y vienes acá. Lo vamos a ordenar de menor a mayor. Él acá te va a sacar eso. Tú lo que vas a decir es continuar con la selección actual. No me interesa que me ordene también los de la base de al lado. ¿Listo? Hasta ahí claro, muchachos. Entonces usted verifica que efectivamente, pues así rapidito, que efectivamente estén de menor a mayor. Hasta ahí claro. Vamos acá, espérame. Lo primero que vamos a hacer es así. Espérame. Tú tienes la base de datos. Tú la tienes así como está acá. Este es como tú lo tienes, ¿listo? Lo primero que vas a hacer es agregar una columna. Entonces tú te paras sobre la A, le das insertar. O sea, sobre la columna A, recuerda que Excel se divide en columnas y filas. Entonces lo primero que haces es seleccionar acá la columna A y le dices insertar. Entonces insertas una columna. Lo segundo que haces es con respecto al primer término de tu base de datos, ese lo vas a llamar 1. Y el que sigue va a ser igual 1 más el término de arriba. Y le das enter. Hasta ahí claro. Una vez tú selecciones ese, vas a arrastrar desde ese cuadrito que está abajo hasta el final de tu base de datos. Ese es el primer paso que hay que hacer.
Lo que pasa es que vamos a ir a comparar. ¿Listo? Entonces, cuando tú ya los tengas así, ahora sí vas a venir a ordenar los elementos de la base de datos. Entonces tú le das, seleccionas, das clic sobre el primer término, oprimes Control Shift y flechita hacia abajo todos simultáneamente. Y entonces tú le das ordenar de menor a mayor. ¿Listo? Cuando tú le des ordenar de menor a mayor, él te va a arrojar este y tú le dices continuar con la selección actual y le das ordenar. Ahí solo te ordena los elementos de la base de datos. Ese es el segundo paso que tienes que hacer. Listo. Hasta ahí claro, chicos. Claro con el procedimiento de cómo ordenar la base de datos. Listo. Ahora sí, cuando tú vengas acá a calcularlo, entonces recuerde, el cuartil está dividiendo en 4 pedazos la base de datos, 4 pedazos iguales, o sea, en 4 bloques iguales. El decil lo está dividiendo en 5 bloques iguales y el percentil lo está dividiendo en 100 bloques iguales. ¿Listo? Entonces lo que nosotros queremos hacer es hacer las dos. Vamos a hacer el cálculo por la posición de ir a encontrar acá, haciendo la operación respectiva, y vamos a hacerlo con la función de Excel. ¿Listo? ¿Claro para todos hasta ahí? Entonces, el primer paso que vamos a hacer es con la posición, ¿ok? Antes de aplicarla. Entonces, supongamos, usted quiere calcular el cuartil 1, ¿listo? Usted le interesa, este sería el primer bloque de lo que usted está trabajando. Entonces, él te dice, yo cojo el total de mis datos, que son 300, en el suyo van a ser 470, lo multiplico por, como estamos hablando del cuartil, tú lo estás multiplicando por 4, discúlpame, lo estás multiplicando por el bloque que estás buscando, que es el cuartil 1, y lo divides en el total de bloques que estás calculando, que son 4. ¿Listo? Entonces él te da 75. ¿Por qué nosotros nos organizamos y arreglamos esto? Es porque yo voy a ir a buscar la posición 75 a que me representa. Entonces la posición 75 es este de acá. O sea que él me dice que en el cuartil 1 el término que estoy encontrando es ese que acabamos de hallar ahí. ¿Hasta ahí claro para todos? ¿Listo? O sea que el valor de mi base de datos es 3. ¿Listo? ¿Claro para todos? César, que si les puedes volver a explicar un poquito la parte del valor, ¿cómo determinas el valor? ¿El de la posición o el valor? Sí, igual estás ubicando el primer Ambos. cuartil. Ajá. ¿Ok? Entonces, mira, tú vas a sacar la posición. Entonces, cuando yo voy a sacar la posición, él me dice, yo averiguo. Entonces, cuando vas a sacar la posición es, ten cuidado con los paréntesis acá, aunque no es, pues, no es necesario. Tú buscas la cantidad de datos con las que está trabajando tu base de datos, que es este. Entonces, yo tengo 300 datos. Eso lo voy a multiplicar por el cuartil que me están pidiendo. El cuartil que te están pidiendo es el primer cuartil, entonces yo lo multiplico por 1. Y a ese resultado lo divido en el total de bloques que estoy partiendo. Como estamos hablando de los cuartiles, usted lo está dividiendo en 4 bloques, por eso se divide en 4. ¿Listo? Entonces tú le das Enter. Ese número que hallamos acá, este 75, te está indicando la posición que vas a seleccionar. Recuerda que por eso es que nosotros los organizamos acá. Yo estoy buscando la posición 75. Entonces la posición 75 me indica que en ese cuartil el valor es 3. ¿Claro para todos, chicos? Esa, sí, está sacando solo 1. ¿Listo? Entonces, este valor, cuando tú vienes y miras acá en el listado que hiciste de los términos con los que estás trabajando, vas y buscas el de la posición 75. El de la posición 75 es el 3. Entonces, el resultado que tú pones acá es el 3. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es comparar este resultado utilizando la función de Excel. Entonces, cuando yo voy a utilizar la función de Excel, hacemos lo mismo. Tú escribes cuartil, este que te aparece acá, el que te dice, esta función está disponible para compatibilidad y versiones anteriores, devuelve el cuartil en un conjunto de datos, tú le das doble clic, seleccionas la base de datos, que es este, ¿listo? Tenga presente que cuando usted va a hacer la función cuartil, él es
vas a colocar la matriz de la base de datos, le das punto y coma, y luego cuál es el cuartil que vos estás buscando. El cuartil que estás buscando es el del primero. Y le das Enter. Y mire que los dos resultados son iguales. Esos dos resultados deben de ser iguales. ¿Listo? Claro para todos cómo calcular la función cuartil utilizando la sintaxis de Excel. Vamos a hacerlo de nuevo. ¿Listo? Con la de la función. Entonces recuerda, cuando tú vas a hacerlo con la función de Excel, presta atención, colocas igual, escribes cuartil, él te lo selecciona. Entonces tenga presente, usted tiene que colocar lo que dice acá matriz, significa la base de datos con la que usted está trabajando. Entonces vienes acá y seleccionas la base de datos. Entonces le das control shift, flechita hacia abajo. Luego necesitas, le oprimes punto y coma y ahora vas a buscar cuál es el cuartil que te están pidiendo. El cuartil que te están pidiendo es el primero. Entonces, primero, entonces tú pones ahí punto y coma 1 y cierras paréntesis y le das Enter. Claro. ¿Listo? Entonces ahora vamos con el decir. Recuerde que el decir va a partir es en 10, ¿oíste? Cuando estabas en el cuartil, estás partiendo la base de datos en 4 partes iguales. Ahora estás cogiendo el decir. El decir va a partir la base de datos en 10 partes iguales. ¿Ok? Entonces, hacemos lo mismo. Y lo que te está pidiendo, vamos con la posición. Entonces, ¿qué nos dice? La fórmula igual, abres paréntesis, escribes en total, tienes 300 datos. Para mi caso, para el tuyo son 470. Eso lo multiplicas por el decir que te piden, que es el 5. Y a ese resultado lo vas a dividir en 100, ¿en qué? En 10. Hoy estás hablando del decir, y entonces se le da Enter. Ese resultado te da 150. Entonces nosotros vamos y buscamos cuál es el resultado que está en la posición 150. Entonces en la posición 150 está el 4. ¿Listo? Entonces lo que vas a hacer es seleccionar este que está acá. O sea que el valor que toma la posición 150 es 4. ¿Listo? Entonces, cuando vas a calcular la función percentil en Excel, él no está la función de decir, pero como usted sabe que hay una relación entre los objetos que estás trabajando, porque recuerda que lo que te está diciendo es parta en 4, y este está diciendo que parta en el decir, o sea, que subdivida la división que ya hiciste del cuartil. Entonces, esa se va a calcular de la misma manera con la que calculas el cuartil anterior. ¿Claro para todos? Entonces, yo voy y coloco en este caso ya es igual, escribes percentil. ¿Listo? Entonces ahí te dice, ¿cuál es la matriz que usted está buscando? La matriz es esta. Escribes punto y coma. Y luego tienes que buscar. Espérame. Cuartil. Colocas la base de datos con la que estás trabajando. Escribes punto y coma y luego vas a colocar la fracción de la división entre ese número que te dan y 10. O sea, tú tienes 5. Entonces tenemos que colocar la fracción. La fracción con la que tú estás trabajando sería 5 dividido en 10. 5 dividido en 10 es 0.5. Entonces tú colocas acá 0,5 y lo cierras y le das Enter. Ay. César, los Dime. estudiantes que si puedes volverles a repetir lo último. Espérame, en este, vamos acá. Entonces recuerda, nosotros vamos a hallar cuál es el cuartil con el que estamos trabajando, ¿ok? O sea, para el decir, no hay una función de decir, vas a utilizar la misma de cuartil. Lo único que tú tienes que tener en cuenta es que el número que te estén dando acá lo tienes que dividir en 10, porque estás partiendo eso en 10. Claro para todos, esa es la observación que usted tiene que tener presente. Es decir, como acá le están pidiendo decir 5, usted lo que va a ir a buscar es
la división de 5 en 10. Si tú divides 5 en 10, eso lo puedes hacer, lo puedes dejar como fracción, o si tú quieres, lo puedes dejar como un decimal. Es más fácil que lo trabajes como decimal, que 5 en 10 va a ser 0.5, listo. Entonces, volvemos. Colocas igual, cuartil, listo, seleccionas el que está aquí abajo, vas a seleccionar la matriz, luego le vas a dar punto y coma, y luego vas a hacer la división entre el que te están pidiendo sobre 10. Siempre va a ser así. O sea, si te piden el decir 6, va a ser 6 dividido en 10. Si te piden el decir 7, va a ser 7 dividido en 10. ¿Listo? Entonces, cuando hagas 5 dividido en 10, eso te va a dar 0,5. Espera un momento. Decir, ¿no? Decir. Decir. Espera. Es que no me está reconociendo la coma como... No me está reconociendo la coma. Ponle el punto y coma. Ah, ahí estás. 5 y 10. No, ahí está el 5, ahí está el punto y coma. 5 dividido en 10. Mira que me está tomando. Percentil. Me está tomando el otro. Estás usando. Debes usar el percentil. Va a tocar es con el percentil. Sí, tienes que usar el percentil. Espera. Pues ahí sería, pero si lo tomas así. Debes usar el percentil en la función de percentil Excel, ¿sí? Sí. Y Espera ahí un momento. ubicas. Me sigue dando 1. Ah, es este. Está tomando Percentil. pero lo estaba tomando con el otro. Listo. 0,5. Ahí Todos está los la coma, datos. ¿cierto? Ahí Sí. pusiste punto y coma. En algunos casos se utiliza la coma, ¿no? En algunos computadores vemos es coma en vez de punto y coma. Sí, gracias. Ahí, chicos, qué pena ahí con ustedes. Es de acuerdo al cómo vas. A veces eso depende del Excel con el que usted esté trabajando. ¿Listo? Entonces, cuando tú vienes acá, vas a seleccionar así. Cuando pasas acá, al decir, vas a tomar, en ese caso vas a escribir percentil en el que con el que estás trabajando, o sea, la base de datos. Verifica bien que no le esté agarrando, que le esté agarrando bien el punto y coma, porque a mí era agarrando solo la coma. Y colocas la división de este número que te den acá, o sea, siempre va a ser la división de este número que está acá entre 10, ¿ok? Que ese es el resultado que tenemos acá, el 0.5. ¿Listo? Y cuando vas a hacer el último, que es este de acá, hacemos la misma historia, solo que en este caso tú vas a dividir eso por 100. Entonces es 300, lo vas a multiplicar por el número que te están diciendo ahí, que es el 63, y a ese resultado lo vas a dividir en 100. ¿Listo? Entonces la posición que vamos a buscar ahora es la 189. Entonces la 189 es este que está acá, nos vuelve a dar 4. Entonces eso quiere decir que el percentil de la posición 69, recuerden que eso va a ser un porcentaje, nos está dando 4. Y cuando vas a calcular, haces la misma. Igual, función percentil
el que aparece acá, doble clic, seleccionas la matriz, ten presente siempre que vaya a colocar el punto y coma después. Y después de eso, vas a hacer 69 dividido en 100. A veces hay Excel que permite que usted escriba así, o sea, 69 dividido en 100. Yo le recomiendo que mejor lo haga la división, o sea, 0.69, para que no le va a presentar ningún error en la forma de la escritura. Porque él, a veces, si tú colocas 69 sobre 100, esa operación ahí le genera algún tipo de error. Entonces, para que usted no tenga ningún tipo de problema, la forma más práctica y más rápida y más sencilla es simplemente que escriba la división de 2 y escriba el decimal como tal. ¿Listo? Entonces, esa es la manera en cómo usted va a calcular las medidas de posición utilizando el valor, pues, utilizando la fórmula y utilizando la fórmula que da Excel. ¿Listo? ¿Hay hasta ahí alguna Compañero pregunta? César, Dime. existe una duda con respecto a los estudiantes si es 63 o 69. Eso depende, porque Ah, como se 63. Ah, supone que sí. todas las observaciones están divididas en 100, entonces Ujú. tú puedes observar es la parte 63 o la parte 69. En este caso, el profesor César está usando la parte 63. Sí, pero él puede llegar 63. al... Sí, 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 estaba diciendo era el otro. 63, el que estamos buscando es el 63. Mira, tú colocas ahí el que te aparezca. Ah, entonces aquí simplemente cámbialo por 0.63. ¿Listo? La idea es que sean el mismo que te aparece acá, el percentil, debe ser el mismo que tú seleccionas acá, oye, el que vas a colocar acá. ¿Listo? Entonces eso con respecto al cálculo de las medidas de posición, que es del percentil. ¿Listo? Ya esta de acá, que es la de la interpretación, tenga presente que estos valores, estas interpretaciones, usted las va a responder con base en los resultados que obtuviste acá, con base en los resultados que obtuviste acá, o sea, las medidas de tendencia central, las medidas de posición, y los primeros tres elementos que estás trabajando acá. O sea, cuál es el máximo, cuál es el mínimo y eso. Como la base de datos que yo tengo es con respecto al número de accidentes, entonces, el número de heridos a partir de un accidente, entonces yo lo voy a responder con base en eso, pero se puede tomar como ejemplo para responder los elementos que usted está. Es decir, el valor máximo que usted ya calculó previamente, que es este que está acá. ¿Listo? Lo que quiere decir es que por cada accidente que se está tomando ahí, el valor máximo de los registrados, de los accidentes registrados, son 6 personas heridas. Esa sería la respuesta que tú vas a dar acá. O sea, es decir, que la cantidad máxima de personas heridas fueron 6. ¿Listo? O sea, acá tú vienes y escribes acá, entonces la cantidad máxima. César, los estudiantes preguntan cuando Dime. las observaciones son decimales, si tienen una parte decimal. Entonces, en la subdivisión, cuando encuentran el valor, si se coloca el valor decimal o no. Esa es una de las preguntas. O sea, cuando llegas ¿En a cuál? la posición ¿Acá en y el resultado? no, ellos hablan de, como están un poco quedados en las medidas de posición, Acá en las entonces ya sea posiciones. el decir o el percentil, ellos dicen que si tienen una variable que sea continua, o sea, decimal, que si Ujú, entonces se ujú. toma la parte, cuando encuentren el valor, la posición, el valor puede ser decimal, es lo que nos Tú manifiesta. lo van a aproximar. O sea, es decir, si no has pasado del 5, del punto 5, lo aproximas hacia abajo, o sea, al entero menor. Y si paso del punto 5, lo aproximas al entero mayor. O sea, es decir, si tienes 9.4, tú lo dejas en 9. Si tienes 9.6 o 9.5, tú lo aproximas al que sigue, que es 10. Listo. Hay más dudas con respecto a las medidas de posición. Sí, siguen teniendo, por ejemplo, algunos dicen, profe, si tengo 9.5, eh, Aproximas al mayor a 10. exacto, es una de las preguntas reiterativas. Siempre va a ser, si tú tienes el decimal y el decimal
el elemento que aparece ahí está en 5 o mayor o igual a 5, o sea, o es mayor que 5, tú siempre vas a aproximar al entero siguiente. Si es estrictamente menor a 5, lo vas a dejar en el entero anterior. ¿Listo? O sea, es decir, si tienes 9.5, tú lo puedes trabajar como 10. Si tú tienes 9.4, tú lo trabajas como 9. Y así lo haces en todos los términos que aparezcan ahí. ¿Listo? Y depende también con cuántos decimales vas a trabajar. Eso también es otra opción. Si vas a trabajar con un decimal o si vas a trabajar con dos decimales, entonces se aproxima al siguiente decimal. La idea sería como que trabajes solamente con un decimal para que arrastre toda la información ahí. Y Listo. la última, sí, la última pregunta es que si tienen una variable cualitativa, pues el ejercicio es para cuanti, pero que si tienen una variable cualitativa, sí se puede hacer lo mismo. No, en las cualidades no. Recuerda que esto es solamente para variables cuantitativas. Por eso las con las que están trabajando todas son numéricas, que pueden ser numéricas continuas o numéricas discretas. Que creo que ellos están tomando es, en el ejercicio de ellos es la vida útil de los productos y eso, ¿cierto? Entonces, sí, esto está diseñado, las medidas de posición están diseñadas para las variables cuantitativas, las que tú le puedes asociar valores numéricos. Claro. Listo. Entonces, luego ya es llenar esta interpretación con base en los resultados que tú vas a tener ahí. Entonces, por lo menos el valor máximo, pues en particular, el mío, como es la cantidad de personas heridas, pues van a ser 6. Si supongamos tú estás hablando de un precio, entonces vas a colocar que el valor máximo del precio de lo que estoy trabajando, pues que estás comprando, es el que te haya dado ahí, dependiendo de lo que estés, dependiendo de la información que tú ya hayas sacado acá. Y lo mismo va a pasar con el mínimo. La cantidad mínima con la que estamos trabajando, pues para el caso mío va a ser la cantidad mínima de personas heridas fue 1, en el caso mío. El rango es entre qué valores se va a mover, ¿listo? Entonces, ten presente que lo mío se mueve entre el mínimo y el máximo, o sea, se van a mover entre 1 y 6 para mi variable, tú lo vas a tomar de acuerdo a la variable que tú estás trabajando. La media, recuerda que son los valores que tú ya has calculado acá. Entonces acá, por lo menos es este tipo de ejercicio. Mira que tú estás hablando de personas. Cuando tú estás hablando de personas, entonces tú no dices hay 3.5 personas. Usted lo aproxima al que sigue, que es 4. ¿Sí me hago entender? O si nos hubiera dado 3.4, tú lo aproximas al 3. Es decir, a pesar de que por lo menos esta media a ti te da 3.5, uno no trabaja con 3.5 personas, tú trabajas o con 3 o con 4 personas. Entonces, por lo menos para este caso, uno va a colocar acá es, la media es 4 personas por accidente. ¿Listo? La mediana, misma historia. Ahí pues ya nos da un número entero, pues ese sí no hay problema. Entonces eso nos va a decir que eso va a estar exactamente, o sea, la mitad de la cantidad de los individuos involucrados en esos accidentes es menor o igual a 4. Luego la moda, o sea que por cada accidente que hay normalmente se repite, o sea, lo que tiene más frecuencia o que por cada accidente que hay en esa ciudad, normalmente van a haber 4 heridos. Ese es el resultado que mayormente se repite ahí. ¿Listo? Y con respecto a los últimos 3, tú los vas a dar en términos de porcentaje. Es decir, recuerda que el cuartil 1 te está diciendo que es el 25%, o sea que este es que el 25% de las personas que se accidentan o de la cantidad de heridos es menor o igual a 3. ¿Listo? Cuando tú estás calculando el decil 5, tenga presente eso. Si se da cuenta que el decil 5 está exactamente en la mitad de los elementos con los que se está trabajando. O sea, eso representa la mitad, el 50%. O sea que el 50%, la misma historia, el 50% de la cantidad de heridos es menor o igual a 4. ¿Listo? Y el 63 está representando el 63%. Entonces el 63%
de la cantidad de heridos. Siempre recuerde que es menor o igual, o sea, ese es el término máximo que usted puede encontrar ahí desde el punto de vista porcentual. Es menor o igual que 4. ¿Listo? Entonces, básicamente esas son las representaciones que tú vas a hacer. Tenga presente lo siguiente. Dependiendo de la variable que usted esté trabajando, cuando tenga el cálculo de la media, la mediana y la moda, si tú estás trabajando y hablando de personas, recuerda que eso va a ser una variable del tipo discreta, o sea, solo se puede hacer el cálculo con elementos del tipo natural, o sea, los números con los que tú cuentas normalmente, listo, para que lo tengas presente. Si supongamos está hablando del precio, entonces ahí en el precio, ahí sí tiene sentido que usted hable que vale 3.5 dólares o si me hago entender, pero si estamos hablando de personas, de habitaciones, o sea, de ese tipo de variables que se clasifican así, usted ahí las bases aproximar o lo aproximas por arriba o lo aproximas por abajo, dependiendo el decimal con el que estés trabajando y la cantidad de decimales con las que estés trabajando. ¿Listo? ¿Claro para todos, muchachos? No sé, ¿hasta ahí hay algún tipo de pregunta? Nos preguntan por el rango. El rango, recuerda que es entre qué y qué se va a mover yo. O sea, recuerda que el rango es 5, pero el rango te está diciendo tú entre qué y qué te vas a mover. El rango es el mismo rango que tú calculaste acá, pero ese es como el intervalo donde se están moviendo los elementos, pues en este caso, para el caso mío, son las personas que se accidentaron, o sea, ¿cuántos heridos van a haber? Entonces, lo que estás diciendo es que la cantidad de heridos está rondando entre 1 a 6 personas. El rango es la diferencia de los dos, pero en realidad usted cuando toma el rango está hablando es del intervalo y cuál es la distancia en el intervalo en el que se está trabajando. No sé, ¿hay alguna otra pregunta con respecto a esa parte? Que porque el percentil es del 63%. Ah, no, ese es en particular para mi ejercicio. El percentil puede ser cualquier porcentaje, dependiendo del que está. No recuerdo ahorita cuál es el que aparece para ustedes, pero el percentil puede ser cualquiera, puede ser el 70, el 75, cualquiera. Eso no importa. Eso, lo que pasa es que los percentiles depende cuál es la parte de la población que tú quieras estudiar, ¿sí? Hacia dónde esté dirigida la investigación que se esté haciendo. ¿Listo? O sea, eso de los percentiles y los deciles en particular, por efectos de la base de datos que estamos trabajando, estamos interesados en ese, por lo menos en el cuartil 1, pero uno podría estar interesado en el cuartil 2 o en el 3, ¿sí? El decil, misma historia. Aquí en particular tomamos el 5, pero usted puede estar en el decil 6, en el 7 o en el 8, dependiendo qué información usted quiera sacar. ¿Hasta ahí hay alguna otra duda? Listo. Entonces acá, muchachos, uno tiene la siguiente tipo de información. Cuando tú estás trabajando con una gran cantidad de datos, las medidas de tendencia central, como les comenté al principio, a ustedes les sirven o son buenas para concluir en el sentido de si todos esos datos están relativamente cerca, ¿cierto? Cuando esos datos no están relativamente cerca, o sea, que hay una distancia entre ellos, eso ofrece más peso. Entonces, las conclusiones con base en las medidas de tendencia central no van a ser tan efectivas. Entonces, por eso aparecen las medidas de dispersión, que eso lo que está haciendo es, mira, depende cuál es esa variabilidad entre los datos con los que tú estés trabajando. ¿Listo? Entonces, ahí ya nos aparecen las medidas de dispersión, pues buscan medir o determinar numéricamente la variabilidad de la variable con la que estás trabajando. Es decir, de los datos de la variable que yo estoy analizando, yo quiero ver qué tanto varían esos datos. En particular, nosotros queremos estudiar, normalmente son 5, ¿listo?
Las tres primeras, o las más importantes, son, pues, que uno normalmente estudia por la información que da, es la varianza, la desviación típica, o esa también es conocida como la desviación estándar, el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es muy importante por la información que da, y la asimetría y kurtosis. ¿Listo? Entonces tenga presente lo siguiente. La varianza representa, pues, la variabilidad de los datos con los que tú estás trabajando, de los datos que tienes, qué tanto varían ellos entre sí, ¿cierto? Es decir, si usted tiene mucha varianza, si usted va a tener mucha variabilidad, eso significa que los datos están muy separados. Entonces, por lo menos en ese caso, no es bueno dar conclusiones con base en la información de la media, la moda o la mediana. En ese sentido, no es bueno, porque usted tiene mucha variabilidad en los datos con los que está trabajando. ¿Listo? Ese es un punto a tener en consideración. ¿Listo? Tenga también presente que la varianza nunca va a ser negativa. ¿Listo? Y además note que la varianza es la mínima distancia cuadrática entre los valores que se muestren constantes. ¿Listo? Entonces el primero es ese. La desviación típica, o también conocida como la desviación estándar, va a ser la raíz cuadrada de la varianza. ¿Listo? Entonces tenga presente que él le va a decir a usted con exactitud qué tan cercanos o alejados están los datos. ¿Listo? Es decir, usted está calculando la distancia entre los puntos, y cuando uno está estudiando uno quiere que haya poquita desviación típica, porque si hay poquita desviación típica, entonces los datos van a estar más concentrados en el centro de la información, entonces las conclusiones se pueden sacar con mucha más veracidad. Uno pide eso. Si hay demasiada variación, que eso es lo que nos da el coeficiente de variación, entonces ahí es cuando uno dice, no, mira, no podemos tomar referencias como el promedio o como la moda o como la varianza. ¿Listo? Entonces, ese tipo de información es buena que usted siempre la tenga presente, porque el coeficiente de variación le va a permitir a usted comparar la dispersión en esas distintas distribuciones que tiene. Además, entre más grande sea el coeficiente de variación, mucho más variabilidad hay, o mucha más dispersión de datos. ¿Listo? Entonces, con respecto a la muestra que usted está trabajando. Entonces, uno lo que normalmente quiere es que haya menor, o sea, menor variabilidad. ¿Por qué menor variabilidad? Significa que los datos están muy próximos y nosotros podemos hacer cierto tipo de predicciones, ¿cierto? Entonces, ahí eso le aparece la regresión lineal. Cuando hay menos variabilidad, la regresión lineal nos va a dar mucha más información, o va a dar mucha más exactitud con respecto a esos modelos que estemos trabajando. ¿Listo? Tenga presente siempre que el coeficiente de variación le va a tener toda la información de la muestra con la que usted está trabajando. O sea, él va a considerar todos los elementos con los que usted está trabajando. Y el coeficiente de variación es muy importante, pero tenga también presente que a pesar de tener tantas ventajas, ese coeficiente de variación nos presenta un problema si la media toma el valor igual a 0. O sea, si la media es igual a 0. ¿Listo? Entonces ahí sí hay un problema. Desde el resto, en todos los otros datos va a ser súper ventajoso. Nos va a permitir concluir, hacer modelados de progresiones mucho más efectivos con base en esa información que está ahí. Listo. Entonces, además de eso, pues también tenés lo que son las asimetrías. Las asimetrías es la misma idea que tú tienes de las funciones. Uno lo que quiere es, si hay simetrías, significa que casi no hay varianza. Entonces significa que casi todos los datos van a estar ahí centrados en la media, y ya depende hacia dónde vaya la otra simetría. Si los datos están más concentrados a la cola de la derecha o a la cola de la izquierda, dependiendo de cómo tú estás trabajando. ¿Listo? Y kurtosis le va a permitir el grado de concentración. ¿Listo? Es decir, o están muy juntos en el medio, eso se conoce como leptocúrtica, o están muy dispersos, que es hacia los lados, como que está achatado, eso se conoce como platicúrtica, o tenés el mesocúrtico, que es cuando el kurtosis te va a dar 0. ¿Listo? Entonces la idea es que usted haga esos cálculos acá, utilizando esa información que tenemos acá. ¿Listo? Para el cálculo de la varianza, Excel, en vez de utilizar la fórmula anterior, él te permite hacer ese cálculo sin ningún problema. ¿Listo? Entonces tú vas y él va a tener el mismo nombre con el que tú estás ahí trabajando. ¿Listo? Entonces, cuando vas a hacer la varianza, tú colocas igual, escribes vara y él te aparece acá, calcula la varianza, doble clic y vas a seleccionar los datos con los que están trabajando. ¿Listo?
y luego tú le das Enter, pues cierras el paréntesis y le das Enter. Y entonces él le da una varianza. Es decir, de estos datos que usted está analizando, mira que la varianza no es tan grande, es de 1.82. O sea, que los datos están muy próximos entre sí. ¿Listo? La desviación típica simplemente usted la puede calcular o le saca la raíz a este resultado que halló con la varianza o Excel le permite hacer ese cálculo a usted ahí. Tenga presente que va a ser esta desviación típica. ¿Listo? Le das doble clic y simplemente seleccionas tu base de datos. ¿Listo? El coeficiente de variación. César, qué pena, rápidamente para que un estudiante, que si les puedes volver a repetir rápidamente la varianza, ¿cuál es el comando? ¿Cómo calcularla? ¿Cómo Listo, calcular? entonces venimos acá. Igual, tú escribes vara y él te aparece ahí. Ese que hace como vara. Listo. Le das doble clic y seleccionas la base de datos. Le das control shift, flechita hacia abajo. Cierras paréntesis. Bien. Entonces ahí ya te da la varianza. ¿Listo? Si la varianza es muy grande, pues con base en toda la información que les he dicho, tiene que tener presente en eso. Nosotros queremos varianzas, o realmente el que más nos va a dar es el coeficiente de variación, es el que más uno se debe fijar. Eso también les sirve a ustedes cuando van a hacer los análisis de los datos. Si a ustedes les dicen, si le dan cierta información desde el punto de vista estadístico, pero no le muestran cuál es la base de datos, pregunte cuál es el coeficiente de variación. ¿Listo? Porque ese es el mismo caso como si tú tuvieras notas en el examen y supongamos que te sacaste en un parcial 1 y en el otro 5. Si usted sacara el promedio, eso le va a dar 3. Entonces mira que eso es muy engañoso con respecto a la información que estás trabajando. Sí me hago entender en el sentido de que mira que tú tuviste un examen de 1, un examen de 5 y el promedio te dio 3. Sacar una conclusión con base en el promedio ahí no es tan adecuado porque hay demasiada variabilidad de los datos. Mira que tú estás pegando un salto significativo entre 1 y 5. Sí, sí es claro para todos eso. Claro, ¿cómo calcular la alianza? Hay un estudiante que dice que si le da muy grande la varianza, que si pasa algo por ahí, pues eso es particular de cada ejercicio, ¿no? De cada variable. Dice que le dio... Sí, esto le puede dar significativamente grande, pero eso lo que le está diciendo es que sus datos tienen demasiada variabilidad. Es decir, en otras palabras, que sus datos están muy alejados entre sí. O sea, hay mucha distancia entre ellos. Eso es lo que significa. Entonces, eso lo que le quiere decir es que no vaya a hacer conclusiones con base en las medidas de tendencia central. O sea, no vaya a concluir nada para su ejercicio. No concluya diciendo que el promedio, que la mediana o que la moda lo vas a tomar como referencia de ahí, porque no es una buena conclusión, porque hay demasiada variabilidad entre los datos. ¿Listo? O sea, eso le puede dar muy grande o muy pequeño, eso no hay problema. Solo lo único que ustedes deben de tener en cuenta es qué información te da y qué conclusiones podemos sacar a partir de esa información que está ahí. Listo. Claro, cómo calcular la varianza. Sí, está claro. Listo. Entonces, para la desviación típica, misma historia. Entonces, tú colocas... Espera. Pues que es lo mejor acá. Entonces, para la desviación, vas a colocar desviación. El que dice... Es que me sale un mensaje que dice favor alejar esta ventana de la... Esta. ¿Listo? Entonces le das doble clic en esa, en la que dice dbs.m. ¿Listo? Y seleccionas la base de datos con la que estés trabajando. Y cierras. ¿Listo? Luego, cuando vas a calcular el coeficiente de variación, vas a colocar la desviación típica, el resultado que calculaste anteriormente, y eso lo vas a dividir en la media. ¿Ok?
Por eso necesitamos el resultado que has calculado acá. ¿Listo? Entonces, mira, aquí es bueno que tú lo tengas así, en el porcentaje y en el resultado. Esto entre más pequeño sea, es mucho mejor. O sea, es mucho mejor en el sentido de que los datos están mucho más agrupados. Entonces, hacer predicciones para ese modelo, para esta información que le están dando, va a ser mucho más asertivo. ¿Listo? Eso es lo que uno quiere ahí. Tenga presente que la asimetría nosotros vamos a analizar el signo. Si nos da positivo, es que puede ser simétrica positiva o simétrica negativa. Entonces, cuando vas a calcular la simetría, tú colocas coeficiente, aquí dale igual, coeficiente de, ahí te aparece, es el primero, le das doble clic y luego seleccionas la base de datos. Entonces lo que nos vamos a fijar acá es en cómo te queda el signo. ¿Listo? Puede ser positiva o puede ser negativa. Mira que acá tú te fijas el signo. Con eso tú vas ahorita, vamos a responder este tipo de preguntas. Y luego vamos a ver el curtosis. Aquí, si es 0, recuerden que es mesocúrtica, depende cuál sea el que nos dé ahí, vamos a seleccionarlo yo. O sea, si también es negativo, va a ser platicúrtica, es decir, que se está concentrando hacia la izquierda, si es mayor que 0, es de leptocúrtica, se está concentrándose a la derecha los datos. ¿Listo? Y este también se calcula de la misma manera. Tú vienes acá, colocas igual, él te aparece la función en Excel, seleccionas y luego seleccionas la base de datos. Y listo. Entonces ahora sí, lo que vamos a mirar, el de una vez te dice es platicúrtica, porque es negativo. Eso quiere decir que se están concentrando los elementos, o sea, los datos están tirados con respecto a la media. Recuerda que todos estos elementos están tomando con referencia a la media. Entonces, ¿hacia dónde se están concentrando todos los datos? ¿Listo, muchachos? ¿Hay alguna pregunta de cómo calcular eso? De cómo se calcularon esos elementos, cómo se calculó la desviación típica, el coeficiente de variación, la varianza, la simetría o la curtosis, o es claro para todos. ¿Tenían dudas sobre el coeficiente de variación? Les estoy diciendo que es desviación sobre media. La desviación sobre la media, sí. O sea, el que calculaste acá dividido en el que calculaste acá, en la media, listo. O sea, este resultado que obtienes acá es la desviación típica, haces la división con la media que calculaste acá. ¿Listo? Entonces, cuando vas a resolver esas preguntas que nos están planteando ahí, te dicen que cómo están distribuidos esa base de datos y que si es homogénea o heterogénea. ¿Listo? Para hacer ese análisis, usted lo que va a ir a mirar, eso se lo va a decir el coeficiente de variación. ¿Listo? Si el coeficiente de variación es menor a 33%, entonces usted dice que es homogéneo. En caso contrario, va a ser heterogéneo. ¿Listo? O sea, esto usted lo va a comparar con este valor con respecto a 33%. Si este resultado, o sea, este de acá, cuando tú calculas este, que es el coeficiente de variación, usted lo multiplica por 100. ¿Listo? Para saber cuál va a ser el porcentaje. Si ese porcentaje es menor o igual al 33%, usted va a decir que es homogénea. Si es mayor al 33%, eso significa que es heterogéneo. Es decir, que hay, eso está mirando la relación de los datos. Si hay muchos datos repetidos parecidos o si son dispersos. O sea, hay muchos datos, pero todos están dispersos. ¿Listo? O sea, en este caso, el mío sería heterogéneo. ¿Claro para todos? Y luego, cuando tú vas a responder la segunda pregunta que te dice que qué tipo de concentración y asimetría, la concentración hace referencia al curtosis. ¿Listo? O sea, es concentración de tipo platicúrtica, para eso usted mira el signo. Si le da negativo es platicúrtica, si esto queda igual, o si va a ser mayor. ¿Listo? Puede darle las tres posibilidades. Y tú miras el signo. ¿Listo? Dependiendo si es negativo o positivo. ¿Listo? Este caso es platicúrtica negativo. Claro, para todos hasta ahí. ¿Hay alguna duda? A Kevin le da 831 el coeficiente de variación. Y la curtosis de José le da menos 123%. Pregunta si está bien que dé un valor tan grande. Ah, pero eso necesitamos ver los datos. Sí. Eso depende de la base de datos con las que estés trabajando. ¿Qué variable tiene él?
¿Qué variable presentas? Kevin o José? José, que Edad tiene del el que cliente. dio la kurtosis menos 123%, tiene la edad del cliente. Tienes que mirar Edad si del cliente. le... Menos 123% la kurtosis de edad del cliente. Pues toca revisar ahí. Pues sí le puede dar así, pero está muy, muy grande. Sí, le está dando en términos porcentuales. Le están en términos porcentuales. Toca ver cómo está escribiendo acá este resultado. Pues sí, este acá en porcentaje. ¿Cómo está? ¿Cómo te aparece a ti? ¿Cómo tienes aquí en esta casilla? En el coeficiente de variación, ¿cómo te aparece acá? ¿General, numérico o porcentaje? Porque puede estar haciendo el porcentaje. Bueno, Recuerda, estas acá son, oye, acá, platicúrtica significa que es este tipo, o sea, que es negativa. Cuando el curtosis te da negativo, tú tienes platicúrtica. Cuando da cero, acá, tú tienes mesocúrtica. Y cuando es mayor a cero, o sea, que el signo es positivo, te va a dar leptocúrtica. ¿Listo? Esos son los tres que tú tienes, ¿ok? El ahí sería heterogénea, aclararle a los estudiantes de pronto que es posible que la celda que tengan está configurada en términos porcentuales, entonces pueden ir a la parte superior y dejarla en términos acá, numéricos o en general. esa parte. Yo creo que les queda mejor si lo trabaja como número, para que no le presente ningún tipo de inconveniente. O sea, esta seleccionen la casilla y denle acá número. Porque si tú tienes porcentaje y calculas el porcentaje, te va a dar porcentaje del porcentaje, o sea, está multiplicando 2 veces por 100. Y por eso te puede dar un número más grande. Hay que revisar ahí cómo lo tiene configurado. No sé si hay alguna duda, inquietud hasta ahí. Porcentaje. El número, déjalo en número. Trabaja, es más, si quieres seleccionar estos valores todos que sean numéricos, no general, sino ahí en tu ejercicio, seleccionalos todos y que todos sean numéricos, para que no se te presente el problema. Y ya. Y al lado dejas el porcentaje. Es más sencillo así. Listo, hasta ahí va. Ahora nuestra compañera. Sí, sí, vamos Yo a dejo de continuar compartir porque pantalla. tenemos hoy la web hasta las 5:30 de la tarde, por esa razón hemos tenido que acelerar el proceso porque tenemos otra web. Entonces, me dice si, César, si ahí se está viendo la pantalla, por favor. Espera, está cargando. Está negra. Dale un momento. ¿Listo? Ya. Bueno, entonces, buenas tardes. Mi nombre es yo soy la tutora Carolina López Vargas, también los acompaña. En la sesión que se me asigna es la regresión y correlación lineal. Prácticamente este es un ejercicio importante para la estadística porque es la relación que existe entre una variable puede ser independiente y otra variable dependiente y también la generalización de un modelo predictivo. Aquí ven un personaje que se llama Francis Galton. Francis Galton fue un estadístico que de alguna otra forma hizo una reflexión básica parecida a la de Mendel. Y la pregunta básica que cualquier persona se puede hacer, ¿por qué las personas de los padres altos, por qué no tienen hijos altos o por qué no siempre, ¿cierto? Y por qué los padres que tienen hijos o los padres que son pequeños no tienen hijos pequeños necesariamente, no en todos los casos ocurre. Entonces, esta fue una de las reflexiones de Francis Galton y lo llevó a pensar en que probablemente, porque existen relaciones entre una variable y otra, que no siempre pueden tener, digamos, un grado de asociación o un grado de proporcionalidad o relación, ¿sí? Entonces, vamos a ubicarnos en el contexto con lo de la pandemia. Por ejemplo, si yo hago la siguiente pregunta como introducción a la regresión. ¿Tiene alguna relación? Y me contestan allí en el chat, me hacen favor. ¿Tienen alguna relación el contagio del COVID-19 con el color de los ojos? ¿Será que existe una relación entre el contagio del COVID-19 con el color de los ojos? ¿Ustedes qué creen?
No, no, no. Bueno, si de pronto existiera aquí, alguien dice que sí, porque de pronto estudia un poco química y Ujú. dice, bueno, pues puede darse la teoría de que una persona de ojos verdes o de ojos negros tenga más probabilidad de contagio que las otras de otros colores. Puede ocurrir, ¿cierto? Una persona que estudie mucho la ciencia o la química o la bacteriología. En el caso de esta pregunta, se hace de manera jocosa, es para eso, para que analicemos que el grado de relación es ver si de cierta forma tienen una influencia la una sobre la otra, o si tienen, o si mientras va ocurriendo que cambie de ojos, va ocurriendo también que exista un contagio o no exista un contagio. Esto es lo que llamamos un grado de relación, ¿sí? Y para nosotros en la regresión, lo primero que se hace con las variables es eso. En el estudio que nosotros tenemos de los números de accidentes o fallecidos, dependiendo de la edad del conductor y dependiendo de pronto de la experiencia, la edad y entre otras variables, que es la que el compañero César les estaba ilustrando. El análisis de regresión, que es la sesión del ejercicio número 3, tiene consigo un elemento importante, y lo voy a hacer de manera un poco general, pues por el tiempo, pero espero me entiendan porque a mí me gusta ser muy clara con lo que abordo. Entonces, para hacer un análisis de regresión, que es lo que ustedes finalmente hacen en el ejercicio 3, se van a necesitar básicamente de 4 elementos que ustedes tienen que abordar. El primero, que ya lo tienen allí claro, que es la situación problema. Para el caso de nosotros, es sobre los accidentes de tránsito, ¿cierto? Y digamos, y el siniestro en sí. Y dentro de la situación del accidente de tránsito y los siniestros, ahí tenemos categorizado unas variables que ustedes las han estado observando a lo largo de la web. Esta parte es la que se plantea en el problema. La segunda parte es un diagrama de dispersión. Entonces, para el análisis de regresión, el segundo momento sería construir un diagrama de dispersión. ¿Qué va a ser ese diagrama de dispersión? Es ver esa relación que existe entre dos variables como mínimo que yo haya escogido del problema para ver si tienen alguna relación o no, así como la pregunta que hicimos al inicio. Posterior a ello veremos, para conocernos solamente a través de un diagrama de puntos donde vemos todas las observaciones o relaciones de esas dos variables que escogemos, vamos a ver un coeficiente de correlación que nos va a decir con exactitud si ese grado de relación existe, si es positivo, si es negativo o no existe. Y finalmente vamos a crear un modelo predictivo, es decir, vamos a crear un modelo generalizado, entendiendo la relación que existe entre estas variables, para que en el futuro, si no tenemos un valor exacto, un valor específico de las observaciones que ya tenemos, sino otro, entonces él nos pueda predecir. Esta es la generalidad teórica. Los modelos predictivos pueden ser modelos de regresión lineal, pueden ser modelos de regresión logarítmica, pueden ser modelos de regresión cuadrática, pueden ser modelos de regresión exponencial, pueden ser modelos de regresión múltiple y pueden ser modelos de regresión potencial. Nosotros, solamente nosotros en esta web, nos vamos a concentrar en uno, en el modelo de regresión lineal. En este es el que nos vamos a concentrar. Y específicamente, ¿qué busca este modelo o qué vamos a buscar con este modelo? Nosotros escogemos dos variables dependiendo de una situación dada. Por ejemplo, ustedes los que tienen vehículos en su casa, yo por lo menos uso moto, ¿sí? Otros tendrán carro. Entonces, podemos, en relación al consumo de la gasolina de este vehículo, podemos tener dos variables, una dependiente y una independiente. En el caso que yo quisiera analizar el consumo de gasolina de un vehículo, ya sea por mirar en un concesionario la marca o por hacer un análisis como de ventas, si es favorable o no es favorable comprarlo, ¿sí? Etcétera. Eso depende de la situación en sí. Entonces, en este caso, que hemos tomado el consumo de gasolina de un vehículo y la otra variable es la velocidad media. Entonces, aquí hay una variable dependiente, que va a ser el consumo de gasolina de un vehículo, y la variable independiente va a ser la velocidad media. ¿Esto para qué? Porque pues inevitablemente la velocidad con que arranca el vehículo es involuntaria o dependiendo de las circunstancias de la carretera, ¿cierto? Y en el consumo de gasolina pues depende de esa velocidad, porque si tú aumentas la velocidad es posible que también aumentes el consumo de gasolina del vehículo, ¿sí? Pueden haber otros factores y estos son las márgenes
errores que nosotros conocemos como el intercepto en nuestro caso, que sería el efecto del conductor. ¿Será que ese conductor manejó bien? Porque de pronto si el conductor no maneja bien, pues es probable que el consumo de gasolina aumente. El tipo de carretera, si le toca una carretera pues un poco más difícil por el tipo de carretera como tal, entonces de pronto el consumo de gasolina será mayor. Las condiciones ambientales, fíjate que si dejas una moto o un vehículo al sol, pues va a consumirse más la gasolina, muy poco, en una proporción tal vez poca, pero va a haber un consumo de gasolina. Entonces la temperatura también de pronto puede afectar. Entonces, inevitablemente lo que buscamos es esto, encontrar un modelo de relación entre una variable dependiente y una variable independiente, y unos valores de pronto que pueden ser también independientes y que influyen o no, o que tienen o se representan, o les pasa algo en la medida en que se está consumiendo la gasolina del vehículo, ¿sí? Otra cosa puede ser el presupuesto de una universidad. ¿De qué depende? Pues de los números, el número de estudiantes. Pero ¿de qué otra cosa puede depender? Del efecto del número de profesores, del número de laboratorios, etcétera, etcétera. Entonces nosotros vamos a buscar es esto, un modelo que me explique la variable dependiente, la independiente y otros factores externos. Esto a nivel teórico. Entonces, las relaciones, por ejemplo, entre variables, pueden haber muchas relaciones. Por ejemplo, aquí no se ve un poquito, voy a ponerlo un poquito más grande para que lo observemos. Pero acá hay varios ejemplos. Por ejemplo, si yo digo, si se quiere estudiar las posibles relaciones existentes entre la tasa de desempleo en cierta región del sur de Europa con la tasa de delitos durante 15 meses, en esa zona, en un periodo de recesión económica. Entonces yo puedo tener una variable que se llama tasa de desempleo y tasa de delitos. Yo les pregunto, ¿cuál será aquí la variable independiente y cuál será la variable dependiente? ¿Será la tasa de desempleo la dependiente o la independiente? Para que me escriban por favor en el chat. Tasa de desempleo, delito, la dependiente. Por ahí Lía me dice que delito puede ser la dependiente. Delito, la dependiente. Entonces todos apuntan a que delito sea la dependiente. Y la tasa de, pues, ¿será que esta será la independiente o la dependiente? O sea que si no hay mucho empleo, pues entonces se genera más delitos. Evidentemente, muy bien, exacto. O sea que esta sería, el desempleo sería la independiente o la dependiente. ¿Será esta X? ¿Y será esta Y? ¿Estamos bien o no estamos bien? Miren el chat. Independiente, independiente. La tasa de desempleo, independiente. Bueno, muy bien. Entonces, ahí vemos una relación. Desempleo, independiente, exacto. Y delito dependiente. Esta es la relación que nosotros ahora tenemos que mirar. ¿Qué está pasando con esta relación? En la medida en que aumenta el desempleo, ¿aumentará asimismo el delito? ¿En qué proporción? ¿En gran proporción o poca proporción? ¿Será que no será tan fuerte que aunque aumente el desempleo, no será tan fuerte de manera tal, como de la misma manera, digamos que si hay mucho desempleo, ¿será que hay mucha tasa de delito o más o menos tasa de delito o poca tasa de delito? Esa proporcionalidad tiene una relación entre ellas. Esa es la que tenemos que estudiar en primera instancia. Entonces, en el Excel, ¿hasta ahí está claro? Ah, bueno, dice que gran proporción en este caso. Muy bien. Y así pueden haber muchos problemas. No me puedo en este momento, pues de pronto profundizar en muchísimos, pero pues esa es la idea, que ustedes, dado el problema, deben escoger dos variables que ustedes identifiquen que tienen de pronto un grado de relación, ya sea de manera dependiente o independiente, así no sea mucha relación, o así la tenga. Puede que la tenga débil o puede que la tenga fuerte. En el set de ustedes, tengo aquí el del compañero con el que el compañero venía trabajando. En el ejercicio número 3, lo primero que vamos a abordar es eso. Vamos a encontrar primero la relación que existe. Yo les dije que lo primero es encontrar el diagrama de dispersión, el diagrama de puntos de observación. Aquí yo he escogido dos variables. Ustedes ya conocieron la base de datos de los siniestros sobre los accidentes. Aquí yo escogí años de experiencia del conductor y la edad del conductor. ¿Por qué escogí esta? Porque pues tienen una lógica, una coherencia, ¿cierto? Y es la que mejor me presentó una regresión lineal. Ya les digo por qué. Si yo pongo años de experiencia del conductor, pues por lógica, esto, entre más edad tenga una persona, pues
es probable que tenga más años de experiencia, aunque no necesariamente esto ocurra, ¿cierto? Es probable. ¿En qué proporcionalidad con estos datos? Pues no lo sabemos, pero para saberlos, entonces lo que hacemos es graficar todas estas dos observaciones. ¿Quién sería la dependiente en este caso? Ustedes que están a ese lado, ¿quién sería la independiente? ¿Serán los años de experiencia del conductor o la edad del conductor? ¿Quién es la independiente en este caso? La edad. La edad, sí, evidentemente, la edad sería la independiente. Eso es lo que ustedes tienen que definir en primera instancia. Entonces, voy a quitar aquí el diagrama de dispersión, que es el primer ejercicio que ustedes tienen que hacer, y para poder dibujar o tener expresado toda la relación a partir de un diagrama, vamos en la parte superior, donde está en la barra de menú, donde dice insertar, y aquí observamos todos los gráficos para poder representar, que ustedes han venido utilizando tanto para las medidas de tendencia central, ¿cierto? Porque aquí ustedes lo han utilizado para las medidas de tendencia central. Si lo van a graficar, primero deben seleccionar, ¿sí? Entonces, preferiblemente con el rótulo. El rótulo quiere decir el enunciado de las variables. Entonces, vamos a señalarlo. Si quiero, lo voy a señalar todo. Otros utilizan los comandos, en este caso. Yo lo acabo de señalar todo. Primero señalamos las observaciones y después de señalar las observaciones vamos en esta parte donde dice insertar gráfico de dispersión. Ahí hay una pequeña descripción sobre qué es un diagrama de dispersión. Hacemos clic y preferiblemente escojamos en primera instancia la primera. ¿Sí? El que quiera en 3D, la quiera más bonito, eso ya depende como del gusto. Preferiblemente la primera opción. Y una vez obtengan esa primera opción, se despliega otra serie de opciones, pero más es como por la estética misma de la que ustedes quieran presentar su diagrama de dispersión, ¿sí? En este caso, bueno, voy a poner una en particular, voy a poner esta. Y si yo deseo ver o tener más información sobre mi diagrama, me dirijo a la parte izquierda, la parte izquierda superior, y vamos a encontrar una opción que se llama diseño rápido. Algunos Excel lo tienen. Si lo tienen, favorable, dice diseño rápido. Hago clic ahí y me va a dar otras opciones para alimentar mi diagrama de dispersión. ¿Qué quiere decir para alimentarlo? Es decir, si tú quieres que tenga más títulos, si tú quieres que sea más específico, si tú quieres de pronto que tenga toda la información, ¿sí? Él te va a dar toda la información. Por ejemplo, si ustedes observan aquí, yo he puesto esta opción, que es muy buena. Bueno, en todos los computadores, en todos los Excel no la tienen ubicada de la misma manera, ¿sí? En mi caso, pues esta de toda la información del comportamiento de los puntos está en la número 6, 7, 8, ¿cierto? En la octava imagen. Y entonces de inmediato me regala el modelo predictivo y todo lo demás. Sin embargo, el que no tenga la opción de diseño rápido, porque puede ocurrir que en su Excel no lo tenga a la mano, entonces simplemente señalan los datos, van a insertar, van a la nube de puntos de diagrama de dispersión, hacen clic en su diagrama de dispersión, escogen por estética otra opción que deseen, ¿sí? Y si no tienen esa opción de diseño rápido para tener más rápida la información, entonces en la parte superior que ustedes ven aquí hay un más que dice elementos del gráfico, ¿cierto? Si hacemos clic ahí en elementos del gráfico, nos va a salir otra serie de opciones. Entonces, si queremos un poco más sobre la leyenda, de qué se trata la variable, si queremos la línea de tendencia, entonces la línea de tendencia es una línea recta, ¿cierto? Que pasa como en promedio de todos los puntos, como por la parte media o la media aritmética de todos los puntos, para analizar cómo todos estos dos datos de estas dos variables se van expresándose a lo largo de esta línea, ¿sí? Entonces, ahí hay una opción como una flechita, ¿cierto? Que es para desplegarla. Si ustedes hacen clic ahí, ella se despliega otro poquito y me dice otras opciones de funciones. Yo les dije que habían como más de 6, ¿cierto? Yo les mostré al comienzo más de 6, pero que nosotros nos vamos a concentrar en un modelo lineal por ahora. Entonces hacemos clic solamente en la del modelo lineal, que es esta. Y ella automáticamente pues nos arroja otras opciones. Esa sería, podemos ir a opciones, a más opciones,
y aparte de más opciones, ella nos va a describir cuál función deseamos. Nosotros seguimos con el modelo lineal, que es la que estamos trabajando, y de pronto en la parte inferior ahí de las opciones, espera, corro un poquito esta parte, le decimos que nos señale la intersección, que queremos que nos presente la ecuación del modelo y que queremos que nos presente otro factor que se llama el coeficiente de determinación. Entonces cerramos acá y ya nos damos cuenta acá en el gráfico que nos va a aparecer esta ecuación. ¿Sí? Esta ecuación es un plus porque nos da como la opción, de pronto se ve un poquito más pequeño, voy a dejar un poquito más grande para que la puedan observar. Se ve una ecuación que apareció acá, ¿cierto? Esta ecuación es una ecuación lineal como la que está aquí, como la que se está presentando acá. Una ecuación lineal o una función lineal en este caso, porque hay una dependiente en función de una independiente, ¿cierto? Está y igual a un valor, un coeficiente que acompaña una variable x y que se conoce como la pendiente de la recta lineal. ¿Sí? Este numerito que acompaña la variable x representa el grado de inclinación de esta línea. Y este término independiente de la ecuación se le conoce como el intersecto en y. ¿Por qué se le conoce como el intersecto en y? Porque es donde esta línea corta al eje y. ¿Sí? Por aquí puede ser como a 28, 20 algo, ¿cierto? Miren, aquí aparece, ya, perfecto. Acá dice 27.5, ¿sí? Este B o este término independiente 27.5 está cortando, mire, pasa por aquí, por el eje Y. Este es el eje Y y pasa por el eje Y, ¿sí? Voy a ponerlo aquí rápidamente. Pasa por el eje Y. Este es el punto 27. ¿Sí? Aquí, exactamente. Por eso a este término se le conoce como el intersecto en Y, porque es donde la línea corta al eje Y. Y el término independiente, perdón, que está junto a la variable X, se le conoce como la pendiente de la recta, porque mide el grado de inclinación de esta recta. Entonces eso se le conoce como la ecuación lineal. Esta es la que necesitamos o que nos piden, pero el gráfico nos va a permitir tenerla ahí a la mano para verificar que los procesos que estemos haciendo para hallarla estén bien. O sea que si podemos hacer ese proceso, nos va a verificar que lo que estemos haciendo esté bien. Y así no están como de pronto, ¿será que la ecuación la hice bien? ¿Será que estoy haciendo bien el proceso? Porque eso puede pasarnos, ¿cierto? Cuando estamos haciendo algo, queremos que alguien nos corrobore. Entonces, la ventaja de que hagamos este proceso de imagen, el diagrama de dispersión, es como un proceso de verificación. Entonces, bueno, ¿cómo hallo yo este modelo y cómo yo sé que esta variable independiente con esta otra variable independiente tienen un grado de relación o no? ¿Sí? Para saberlo, primero debo verificar el grado de relación. Para el grado de relación, ustedes en el punto D tienen una cosa que se llama encuentre el coeficiente de correlación de Peirce y determine el nivel de correlación lineal entre las variables. Mire si la relación que hay entre la variable dependiente e independiente es perfecta, excelente, aceptable, regular, mínima o sin correlación, como la que estábamos pensando de la moto, ¿sí? O en este caso, la edad del conductor y la experiencia que tiene el conductor. Entonces, hay varias formas de determinar. El símbolo del coeficiente de correlación, la parte simbólica, se representa con una R minúscula, como la ven ustedes aquí en el punto D, y se le conoce como el coeficiente de Peirce, ¿sí? En memoria a Peirce. Y una de las formas básicas para encontrarlo, aquí he seleccionado, voy a ponerlas un poquito más grande para que la observen, es el comando coeficiente de correlación. Con este, ustedes pueden encontrar rápidamente, voy a ponerles una lupita para que porfa observen la ecuación, el comando, ¿sí? El comando que nos va a permitir conocer de forma numérica el grado de relación que exista entre la variable dependiente y la variable independiente. Entonces escribimos igual coef.d.correl, ¿sí? Ese sería el comando, y seleccionamos todos los datos. Este A4 hasta A303 es porque se seleccionan todos los datos. Luego, algunos, no todos los Excel tienen coma, otros tienen punto y coma, reitero, para separar la cantidad de los datos con esta otra parte que tiene que ver el B4
esta es la variable, una es la variable independiente, punto y coma o coma, y sigue la variable dependiente. Es decir, podemos tener a X y Y. Para este comando no importa el orden, en otros comandos importa el orden, en este comando no importa tanto el orden porque es numérico, ¿sí? Entonces, reitero, este es el comando, ¿está claro? Colocamos los valores de la variable independiente, punto y coma o coma según el Excel, y luego los valores de la variable dependiente. Y le damos Enter y automáticamente nos va a dar el valor. Nos va a dar un valor numérico. Pero ¿cómo analizo este valor numérico? Entonces, una de las formas para analizar el valor numérico es la siguiente. Mira, en esta parte pronto no alcanzamos todo, pero por lo menos que el coeficiente de correlación de Pearson quede claro. Entonces, una de las formas es analizando. Aquí hay una convención que nosotros les dejamos a ustedes en Excel. Esta convención es para que tengan claridad acerca de cuál puede ser el análisis. El coeficiente de correlación siempre va a estar alrededor de 1 o menos 1. Es decir, él siempre lo vamos a tener, vamos a ver aquí, entre menos 1, menor o igual a R, menor o igual a 1. El coeficiente de correlación de Pearson que mide el grado de relación de las dos variables, entonces puede estar entre este valor que es menos 1, que significa que existe una alta correlación pero de tipo negativo, o 1, que existe también una alta correlación o relación entre la variable dependiente e independiente pero de tipo positivo. Estos dos extremos tienen una alta correlación. La diferencia es que uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, una forma de interpretarlo es que puede ser perfecta la correlación, pero de tipo positivo o negativo. ¿Y cómo me doy yo cuenta en el diagrama de dispersión? Si es perfecta, positiva, es porque va hacia la derecha. ¿Sí? Si va hacia la derecha, si el diagrama de dispersión va hacia la derecha, entonces es positiva. Entonces yo les pregunto, ¿el que nosotros hicimos acá en el diagrama de dispersión es positiva o es negativa? Positiva, muy bien, es positiva, sí, porque va hacia la derecha, ¿cierto? Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es si es fuerte o no es fuerte. Entonces, para podernos hacer esa pregunta, entonces es muy sencillo. Miramos la convención que tenemos en el Excel y analizamos. Recorro aquí rápidamente. Vamos a hacer hasta este análisis y yo creo que muy probablemente les haremos un video para el modelo de regresión para que no sientan que vamos como muy a prisa, ¿de acuerdo? Entonces, para el caso de la correlación excelente, quiere decir que esté alrededor, por ejemplo, de 0.9 y 1, excelente, y 0.90 y algo, excelente. O sea que si está entre menos 1 y menos 0.90, pues es excelente. ¿Cuándo sería aceptable? Pues que está alrededor, el R está alrededor de 0.80 y 0.90, o sea que puede estar 0.81, 0.83, 0.84, 89, positivo o negativo. ¿Y cómo sería la correlación regular? La correlación regular podría ser desde 0.60 a 0.80, o sea, puede ser 0.65, 0.70, 0.73, pero también asimismo puede ser negativo. Y la correlación mínima es la que puede estar alrededor de 0.30 o 0.60, tanto positiva como negativa. Y la correlación, o sea, que no existe correlación, porque no veamos que exista correlación, el mismo gráfico de dispersión nos lo permite verificar mejor. Si yo veo que me aparece una línea... Profe Carolina, pregunta que te hace, ¿cómo identificaste el valor numérico, el resultado de Q? El resultado del valor numérico utilicé aquí el comando, ¿cierto? Utilicé un comando para poderlo determinar rápido. Hay muchas formas de encontrar el coeficiente de correlación, ¿sí? De Pearson. Este es el comando común que tenemos en el Excel. Acuérdense que utilizan el cof.de correl y utilizan acá la matriz de la variable independiente, la variable X, punto y coma o coma y la variable dependiente que sería Y, ¿sí? Ese sería como el comando. Entonces pueden detener el video y observar ahí de nuevo el comando, ¿listo? Esta sería la parte numérica, pero mire que aquí me dio 0.40. Yo les hago la pregunta, 0.40 ya sabemos que es positiva porque va hacia la derecha, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ese 0.40, ¿dónde está ubicado acá? ¿En qué? ¿Qué sería?
¿Sería aceptable, excelente, perfecta, regular, mínima o no habría correlación? Correlación mínima, muy bien, perfecto. Estaría dentro de la correlación mínima porque aquí mismo está el 0.4, ¿cierto? En este intervalo está el 0.4. Entonces podemos decir que la que yo estoy presentando es positiva, es una correlación positiva porque va hacia la derecha, pero es una correlación mínima. O sea que es débil de alguna otra forma. ¿Qué es que algo sea débil y qué es que algo sea fuerte visualmente en el diagrama? Si es fuerte es porque las observaciones se acercan más a la línea, se aferran más a la línea de promedio, ¿cierto? De tendencia, entonces podemos decir que la correlación es fuerte. Pero si ven que las observaciones o los punticos están un poquito como aislados de la línea, un poco dispersos, entonces decimos que también puede ser mínima o débil, ¿sí? Es otra forma de poderla expresar. En este caso yo tengo una correlación mínima, positiva y débil, ¿cierto? Porque es de 0.40 y si la observamos, la que tenemos, pues sí, miren que las observaciones están un poco aisladas de la función lineal. Eso sería para el caso de la correlación, aunque también puede darse con relación al coeficiente de determinación, pero eso lo tendremos que hacer en un video, porque no nos alcanza el tiempo, porque estábamos predestinados para hasta las 5 de la tarde. Yo espero que hasta ahí por lo menos el coeficiente de correlación y el diagrama de dispersión estén claros. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros los tutores? Vamos a hacerles un video explicándoles ya la sesión de la B, que tiene que ver cómo vamos a organizar el modelo, ¿sí? ¿Cuál será el modelo que nos va a predecir datos? Y esa sería una sesión que la veríamos en un próximo video para ustedes. ¿No fue claro? Ángela, ¿qué parte no fue clara? Cuéntame. Solo estamos viendo el diagrama de dispersión y el coeficiente de correlación. El coeficiente de determinación no lo hemos visto. Tiene que ver con el modelo. ¿Dónde van a compartir el video? Vamos a continuar y con el compañero lo compartimos a todos los tutores. En mi caso, yo soy la que les explicaré el modelo. Ok, muchas gracias. Bueno, espero la explicación del diagrama y el coeficiente de correlación esté claro. Profesor César, profesora Carolina, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, sí, hola. Bueno, de antemano agradecerles por la presentación del día de hoy. Como dijo la profesora Carolina, pues por temas de la hora, ya debemos de dar el espacio para el B-Learning B-Learning o conferencia para otro curso. De igual forma, también como lo dijo la profesora Carolina, ya nosotros los docentes encargados de cada curso, por aparte, pues hasta en los CIPAS podremos estar desarrollando esta parte y explicarles a todos los estudiantes para que no haya quedar, pues, está faltando la última parte. Entonces, como siempre, pues agradecerles a todos los estudiantes por su participación. Profesor César, profesora Carolina, muchísimas gracias y podemos dar por terminado el encuentro del día de hoy. Bueno, pues muchas gracias, mi amable. Listo, muchas gracias. Que tengan todos Hasta una luego, feliz tarde. Gracias por asistir. El resto de día, que estén muy bien.